¿Cuál es el vínculo entre los sexenios de 1940 a 1960 y los sexenios de José López Portillo a Salinas de Gortari? Pero antes de mencionar el vínculo, recordemos un poco de los hechos que ocurrieron durante estos sexenios. Manuel Ávila Camacho inició la campaña de alfabetización, eliminó la educación socialista y reformó el artículo 3 de la Constitución, sin olvidar que reanudó las relaciones diplomáticas con Gran Bretaña y la Unión Soviética y estableció el servicio militar obligatorio. Otros puntos a su favor fueron la creación de un Consejo del Padrón Electoral y una comisión de vigilancia. Estableció los requisitos para el registro de los partidos y creó el Instituto Mexicano del Seguro Social. Sin olvidar que Ávila Camacho sufrió un atentado, la moneda se devaluó y esto provocó una crisis inflacionaria. El pago de la deuda externa se hacía cada vez más presente y la deuda ferrocarrilera con los Estados Unidos. Por otro lado, Miguel Alemán Valdés consolida el poder político mediante un autoritarismo civilista y somete a los gobernadores que pretenden seguir fieles a expresidentes. Sin embargo, Alemán logra la unidad política y grandes inversiones. En su sexenio se dio el voto a la mujer en las elecciones municipales, creó más sistemas de riego, la inversión privada aumentó, impulsó la cultura mexicana en otros países, creó el Conservatorio Nacional de Música, entre otras cosas. Sin embargo, su política fue un poco represiva, porque se dieron grandes manifestaciones obreras por el escaso salario. Se devaluó la moneda en relación con el dólar y hubo que pedir un préstamo al Banco Internacional de la Reconstrucción. Adolfo Ruiz Cortines proyecta una imagen de austeridad y moralizadora. Su gobierno buscó aliarse con países latinoamericanos para formar un frente común ante la gran influencia de los Estados Unidos y reforma el artículo 34 para dar voto pleno a la mujer. Cortines estableció en 1954 el aguinaldo, que consiste en un mes de salario por cada año de antigüedad del trabajador. Formó el programa de progreso marítimo y se construyeron planteles educativos en varios sitios del país. Pero así como estableció el aguinaldo, también devaluó el peso y fija la paridad en 12.50 por dólar, reduce el gasto para equilibrar las finanzas y frena el proceso inflacionario. Y en esa época inicia el periodo de crecimiento llamado desarrollo estabilizador. José López Portillo inició su sexenio en una gran crisis económica. Se descubren nuevos yacimientos de petróleo y aunque en ese momento México era uno de los países de mayor producción, en 1981 caen los precios del petróleo. Hubo crecimiento económico y aumentó el salario, disminuyó el desempleo, la desigualdad disminuyó. Sin embargo, la deuda creció por los altos intereses, se desequilibraron las finanzas y hubo una gran fuga de capital. Y en ese periodo se creó el IVA. Miguel de la Madrid Hurtado recibió al país en una grave crisis económica. Con una política austera enfrentó problemas económicos muy fuertes, como el descenso del precio del petróleo a nivel mundial. Se reestructuró la deuda externa y se entregaron apoyos de créditos a la industria. De la Madrid elaboró un plan global de desarrollo. Sin embargo, durante su sexenio, un terremoto de 8.5 grados en la escala de Richter sacudió a la Ciudad de México, dejando daños materiales y miles de muertos. México logra ser admitido al GATT. Sin embargo, a finales de su gobierno, una muy fuerte devaluación afectó nuevamente la economía mexicana. Aumentó el IVA del 10 al 15% y la venta de empresas del gobierno provocó muchos desempleos.
Carlos Salinas de Gortari renegoció la deuda externa, reduciéndola en un 26%, e incluso en 1991 se reportó el primer superávit en muchos años. La red de carreteras se reestructuró y se firmó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Su gestión estuvo marcada por el amplio programa de privatización de empresas públicas. Se creó el PRONASOL para obtener las necesidades de alimentación, vivienda y empleo. En este sexenio se creó el Instituto Federal Electoral, IFE. El vínculo que forman los presidentes es que todos pretendían que México fuera un país industrializado, que elevara su economía para conseguir la estabilidad. Lograron muchas cosas positivas para la sociedad, tratando de equilibrar la igualdad y la estabilidad de las personas. Sin embargo, estos sexenios quedarán marcados y serán recordados por las grandes devaluaciones del peso, las crisis económicas, la creación del IVA y el aumento de la deuda externa. Tal vez los presidentes tenían todo en sus manos, pero no tenían ni idea de cómo administrar el país. ¿Cuál es el vínculo entre los sexenios de 1940 a 1960 y los sexenios de José López Portillo a Salinas de Gortari? Pero antes de mencionar el vínculo, recordemos un poco de los hechos que ocurrieron durante estos sexenios.